David, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hasta la tercera sección de historia. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar unos 2 minuticos mientras entran más personas. Yo mientras tanto pues voy a alistar acá lo que tengo para el día de hoy, ¿vale? Vale, perfecto. Mientras tanto, jóvenes, por favor, se van registrando. Nombre completo e institución educativa, por favor. Nombre completo e institución educativa. Por favor, van registrándose. Nombre completo, institución educativa, por favor. Por favor, se van registrando. Nombre completo, institución, los que hacen falta. Vale, nombre completo, institución educativa, por favor.
Listo, yo creo que ya podemos empezar, David. Listo, Camilo. Entonces, jóvenes, muchos éxitos el día de hoy en la sesión. Camilo, muchas gracias por colaborarnos. Éxitos. Vale, muchas gracias, David. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy en sus casas. Un bonito domingo, inicio de agosto. Ya casi culminamos esto desde la virtualidad. Una lástima completa, pero las condiciones nos invitan a eso, a innovar y pues a dar lo mejor de nosotros. Bueno, el día de hoy, muchachos, voy a hacer la socialización del documento que les había dejado por el grupo, ¿no? Era un documento muy sencillo, de unas preguntas acerca de historia contemporánea, historia moderna y contemporánea. Entonces, pues la idea es que vamos a socializar las respuestas de dicho documento. Hubo varias personas que me enviaron las respuestas al correo del grupo. Digamos que no era necesario, porque pues a lo que yo invitaba era que pues ustedes hicieran la reflexión desde sus casas, ¿no? La respondieran desde sus casas y pues obviamente pues retroalimentábamos las respuestas acá. Voy a procurar demorarme 30 minutos en hacer la socialización de ese examen, ¿no? Porque pues la idea es que podamos ir avanzando en un tema importante que pues es historia de Colombia, que lo hemos dejado muy relegada, ¿no? Entonces pues la idea es ir adelantando, ¿vale? Quisiera saber por el chat si me pueden colaborar solo con un OK las personas que se tomaron el trabajo de ver el archivo y más o menos en lo posible pues solucionarlo y pues obviamente quien lo tenga ahí a la mano. Entonces, bien, Valentina, muchas gracias. Catalina, Erika, perfecto. ¿Quién más? Sofía, bien. Jefferson, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Cristian, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Jonathan, perfecto. ¿Alguien más? Nicole, listo, bien, perfecto. Bueno, pues me doy por bien servido que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas lo hicieron. Bueno, con el resto, manada de perezosos, amantes al ocio improductivo entre semana. Espero entonces que lo tengan descargado para irlo solucionando y ir explicando cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a ir explicando. Yo tengo ya unas respuestas seleccionadas, las otras las voy a ir seleccionando con respecto pues, a la lectura que había, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir un momentico con ustedes la pantalla para pues, mostrarles esto que pues hemos realizado, ¿no? Con lo de esto de historia. Muchachos, en la medida de lo posible en que a mí se me facilite, pues la verdad yo también tengo bastante trabajo en el colegio en el que me encuentro, ¿no? Les iré haciendo unos podcasts, ¿no? Con las temáticas que se nos han ido fuera de, pues de este, ¿no? ¿Qué temáticas importantes voy a tratar? Voy a tratar, bueno, voy a tratar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Revolución Mexicana y Guerra Fría, que son como los temas más contemporáneos que hay y que se nos escapan. Entonces, pues, voy a procurar, en qué momento haré 5 podcasts, no sé, pero pues algo haré en la medida que se me permita, ¿vale? Bueno, creo que ya está. ¿Alguien no puedo ver el chat? ¿Alguien que me confirme si pueden ver la pantalla? Vale, muchas gracias. Bueno. La primera pregunta nos centra desde un contexto exógeno a Colombia. ¿Por qué exógeno? Porque nos están preguntando con respecto a la revolución industrial, ¿cómo se afectó, no? ¿Cómo afectaron esos sucesos en Colombia? Más exactamente me están preguntando de sucesos que ocurrieron a mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ¿no?
pero que tienen como repercusión cosas del siglo XVIII. Entonces, teniendo en cuenta que la revolución industrial a Colombia llegó de alguna u otra forma un poco escasa, ¿no? Y me hablan del desarrollo intensivo del capitalismo mercantil y la ascensión de la burguesía al poder, ¿no? Pues voy a tener en cuenta que me están preguntando en qué influyeron esos sucesos aquí en Colombia, ¿no? Entonces, pues sí tengo en cuenta para ese entonces que se están gestando los movimientos de independencia, ¿no? Que Colombia está en un proceso de independencia, venimos de unas reformas borbónicas que nos impiden como tal, ¿no? De alguna u otra forma, digámoslo así, retomar, ¿no? El poder administrativo de esta colonia, ¿no? Pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que se van a implementar unas reformas consistentes a la repartición de las tierras de los indígenas según la cédula real y la implementación de nuevos impuestos a través de esas reformas borbónicas, lo cual va a generar el descontento de los criollos aquí pues en el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no puede ser la B? ¿No? La explotación intensiva de oro y la creación de grandes plantaciones y el auge del contrabando de bienes y consumo. Porque primero, el contrabando no es algo nuevo, ya estaba desde la conquista, ¿no? Inclusive. La explotación intensiva de oro y plata se da entre 1500 y 1600, lo cual no corresponde a las edades que me dan acá, ¿no? Lo primero que ellos hacen es extraer el oro y la plata en esos 2 siglos, ¿no? Entonces, digamos que tampoco está. Y la creación de grandes plantaciones, las grandes plantaciones ya estaban hechas por los indígenas, lo único que hacen es apropiarse de ellos. Entonces, pues, esta respuesta no puede ser. El surgimiento de movimientos sociales de protesta contra los nuevos impuestos. Esa es una respuesta distractora que sirve, que es muy buena, porque, pues, ¿cuáles vendrían siendo esos movimientos sociales de protesta pues, contra esos nuevos impuestos? Estamos hablando entonces de los criollos, ¿no? Pero si usted mira el contexto general, cuando me hablan de un capitalismo mercantil y una ascensión a la burguesía, aquí no va a haber ascensión a la burguesía porque van a sacar, los burgueses, ¿quiénes eran? Los criollos, los van a sacar del mandato, ¿no? Y capitalismo, pues, mercantil, pues vamos a tener que va a ser lo más mercantil que va a tener esto, es la repartición de las tierras a los indígenas por medio de los resguardos y según la cédula real. Entonces, esta podría ser, pero es un distractor con respecto pues, a la globalidad del enunciado que nos da, ¿no? La implantación de reformas consistentes en que los indígenas perdieron sus tierras, bueno, pues eso ya estaba, ¿no? Se eliminaron los impuestos coloniales, esto es falso, en especial porque Estados Unidos, España sostenía una guerra con Inglaterra, ¿no? Y a eso súmele que tenemos la invasión de Napoleón a España, en donde va a poner a su hermano como rey y no lo van a aceptar, entonces no va a contar. Y se produjo un libre cambio. Esto no se va a producir jamás. ¿Por qué? Porque las colonias competían entre sí, tenían que pagar impuestos. Entonces, esta entrada, no. La respuesta más acertada y más correcta es la A. Bueno, voy a revisar el chat. Quisiera saber entonces quién colocó la A en esa. Veamos. Ok, pusiste la C. Sí, esa era un distractor de alguna otra manera. La mayoría creo que puso la C. Sí. Sí, efectivamente. La mayoría de ustedes puso la C. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda pregunta, ¿no? Las guerras mundiales han tenido sus causas de origen en Europa y han obedecido a situaciones exclusivamente europeas. Dentro de los efectos sobre los países de Asia y África tuvieron estas confrontaciones no se encuentran. Bien, veamos. Todo sucede en Europa, ¿no? Pero hay unas cosas que no ocurren y que como tal si bien es cierto que hubo guerra, no tuvieron
digámoslo así, una cadena directa con esos sucesos, ¿no? Entonces, bueno, esto sí ocurrió. O sea, partamos de esto. Me están preguntando, dentro de los efectos sobre los países de Asia y África que tuvieron estas confrontaciones, no se encuentra qué, es decir, que no pertenece. Bien, pues bueno, vamos entonces a tener que, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró, sí, eso ocurrió. Entonces, pues esa no es la respuesta correcta, porque eso sí ocurrió. ¿Listo? C. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países de Asia y África lograron su independencia de los países europeos. Eso es verdad, eso también ocurrió. Esta tampoco puede ser. ¿Listo? B. Las dos guerras generaron órdenes mundiales de acuerdo a los intereses esperados por las potencias agresoras. Pues de alguna u otra manera, ¿no? Uno cree que esto no pudo ocurrir. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estas potencias agresoras, ¿no? Sí tuvieron mucho que ver. ¿Por qué? Porque los gobiernos que quedaron rezagados y que tuvieron, por ejemplo, que agachar la cabeza ante Rusia y ante Estados Unidos, promovieron sus intereses tras bambalinas, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, ¿no? Esta uno podría decir que podría ser. Pero, históricamente, después de la Primera Guerra Mundial, los principios de la Conferencia de Berlín, que se dio entre 1884 y 85, en donde Otto von Bismarck reunió, ¿no?, a todos los cancilleres de los imperios europeos, se mantuvieron. Esto se mantuvo. O sea, a pesar de las confrontaciones, nada fue abolido. Todo siguió, ¿no? Hasta que se van a generar unos movimientos de independencia en Asia y en África que les va a permitir de alguna u otra forma independizarse por sí solos, a pesar de que se mantenían esos principios de la Conferencia de Berlín, ¿no? Uno a primera vista podría creer que esto no pasa, por ejemplo, en cuanto a la B, pero cuando nos vamos a consultar los principios de la Conferencia de Berlín, si bien es cierto que estuvieron implicados, ¿no?, pues por línea directa, las colonias de África y de Asia, estas, sin embargo, van a tener una connotación totalmente aparte. ¿En qué sentido? En que van a aprovechar, mejor dicho, como dice el dicho, mientras los gatos se van, los ratones hacen fiesta. Entonces, claro, mientras sus colonizadores se encuentran ocupados en plenas guerras, primera y segunda, pues ellos van a aprovechar para desatar movimientos independentistas, ¿no? Que de alguna u otra manera son ellos, desde su contexto, los que reniegan sobre esta Conferencia de Berlín, pero que ante los ojos de Europa se siguen manteniendo, ¿no? Hoy en día por eso se llaman protectorados algunas partes de Asia y de África que se mantienen. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas? Vamos a ver qué respondieron en esa. Quisiera saber qué respondieron. ¿Ah? Bien, pero colocaron A, ¿por qué? ¿Por intuición, porque lo sabían o por descarte? Sí. Digamos que no conocían no tenían claro el contexto. Entonces, pues al no tener el contexto claro, hay harta gente. Al no tener el contexto claro, pues efectivamente uno la toma por descarte. Y además que siempre la respuesta más corta en estos exámenes lo pone a uno a dudar, porque termina siendo un distractor, ¿no? Entonces, pues hay que ver. Bueno, la siguiente. Con la separación de la Unión Soviética, o mejor conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, aunque miren, aquí se me fue una R y era doble S, lo siento, voy a tachar esto, ahí va una S, pero bueno.
A principios de los años 90 se constituyeron los siguientes países independientes: Kazajistán, Ucrania y, bueno, hay que tener en cuenta, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, van a tener países tanto en Asia como en Europa. Entonces, pues vamos a ver. Uzbekistán, la mayoría de países terminados en Istán, efectivamente en algún momento pertenecieron a la Unión Soviética, pero Finlandia no. Finlandia estuvo bajo ese poder, pero más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, van a poner un cerco ahí, ¿no? Y eso lo vamos a ver en una de las siguientes preguntas. Lituania efectivamente pertenece a ese cerco europeo de la Unión Soviética que se va a independizar, pero Mongolia no. Mongolia no pertenecía a la Unión Soviética. Si bien era cierto que era un aliado, oficialmente no aparecía registrada como tal, ¿no? Bueno, Bulgaria no estuvo, o sea, tuvo poder comunista, pero oficialmente no estuvo dentro de la Unión Soviética, y Azerbaiyán sí. Entonces, fíjese que en estas tres tenemos países que sí estuvieron y que no estuvieron. Entonces, para dar la cuota, vamos a entender que fue Uzbekistán y Bielorrusia. Uzbekistán por el lado asiático y Bielorrusia por el lado europeo. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos presente. Entonces, eso va a ser pues a principios de los años 90 con Gorbachev, ¿no? La guerra declarada con Clinton y demás. Entonces ahí cuando se separan la Unión Soviética, vamos a ver qué está ahí. Esa separación, Uzbekistán y Bielorrusia. Bielorrusia por el lado europeo y pues Uzbekistán por el lado asiático, ¿vale? Bueno, veamos a ver qué respondieron en esa. Vamos a ver en el chat. Chucu, 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 chucu. Dicen que la D. Bueno, ¿y por qué pusieron la D? ¿También porque por descartes o porque lo googlearon? Sí, no hay ningún problema, se podía buscar. Yo lo supe porque estaba viendo el video de la clase pasada y ahí lo dijiste. Ah, ok, vale, sí. Qué chévere que hayan visto el video. Unas por intuición, porque dice Rusia. Ay, no, ¿es en serio? Ok, sí, puede ser. Porque dice Rusia está buena. Pero bueno, sí, suele pasar. Lituania, porque fue uno de los que mencionaste en clase. Sí, o sea, y ahorita más adelante los vamos a seguir mencionando, porque fíjese que lo que va a tener algo particular en la historia contemporánea es que los países potencia, no solo los comunistas, sino también los capitalistas, van a crear, así como tienen la capacidad de tumbar estados, de infiltrar a gente y hacer caer estados, van a tener también la posibilidad de crear estados de la nada. Entonces van a apoyar a movimientos independentistas que más adelante van a subir al poder de esos países y van a crear pues nuevos países, entre comillas, ¿no? Nuevos países, porque pues culturalmente ya existían, pero oficialmente dentro de la constitución de reconocimiento oficial de un país que lo va a otorgar la ONU, pues no van a existir. Y además que vamos a tener múltiples conflictos a finales del siglo XX a inicios del siglo XXI. O sea, la cantidad de guerras se van digamos, a multiplicar de una manera exponencial, pero brutal. ¿Listo? Sí, mire que por la localización geográfica de los países uno también lo puede deducir, ¿no? Entonces, eso es verdad. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos la siguiente pregunta. A continuación se nos presentan algunos hechos históricos. Organícelos de orden cronológico, ¿no? Entonces el orden cronológico del primero al último es la invasión de los bárbaros a Europa, luego de esa invasión la caída del Imperio Romano, luego la toma de Constantinopla por los turcos, ¿no? Luego el descubrimiento de América, ¿no? Luego la Revolución Francesa. Entonces, si le poníamos lógica,
con que la Revolución Francesa estuviera lo último, según el orden cronológico, pues de esos sucesos, pues la respuesta era la A, ¿no? Bueno, aquí nos juegan una trampa, ¿no? Porque no nos dicen de dónde, orden cronológico, ¿qué? ¿Ascendente o descendente? Pero pues digamos que nuestra lógica con respecto al tiempo es ir de atrás hacia adelante. Entonces, pues si vamos de atrás hacia adelante, lo que está más atrás, ¿no? Va a ser pues esa invasión de los pueblos bárbaros a Europa. Y pues siguiendo así la línea, independientemente de que no sepamos en qué ocurrió cada uno de estos, pues vamos a tener por último la Revolución Francesa, dentro de un sentido común. Eso nos da que el orden pues era la A, ¿no? Aquí hay varios distractores, como por ejemplo esta de acá, ¿no? Pero pues igual cuando usted ya entiende, por ejemplo, que el descubrimiento de América fue a finales del siglo XV, o sea, 1492, y después tenemos la Revolución Francesa en pleno siglo XVIII, pues va a entender que esta no puede ser, ¿no? Y pues así sucesivamente con estas, ¿no? Bueno, venga, a ver, miramos el chat. ¿Quién respondió que era la A o la B o la C? Valentina, perfecto. Solo por el hecho de la Revolución Francesa. Exacto. Perfecto. Perfecto. La mayoría le atinó a esa pregunta. Me alegra mucho. Sí, o sea, digamos que uno la podía sacar por sentido común en cuanto a las fechas. No era necesario aprenderse la fecha exacta, pero desde que usted se ubique en el tiempo histórico, o sea, dentro de una línea temporal, usted más o menos puede organizar los sucesos de una manera un poco más coherente, por decirlo así, ¿no? Bueno, ya quitamos esto. Bueno, tenemos la siguiente, ¿no? Entonces, entre 1688 y 1689 sucedió la Revolución D. Bueno, vamos a ir descartando por sentido común, ¿no? La Revolución Industrial no ocurrió en Rusia. De hecho, hay teorías históricas y filosóficas que aclaran que Rusia hasta inicios del siglo XX seguía siendo un país feudal a pesar de tener el tren más largo del mundo, ¿no? Porque pues tengamos en cuenta que el 97% de la población rusa de ese entonces, que estaba bajo el poder del zar Nicolás II, pues era campesina, lo cual se mantenía bajo el mismo régimen de feudalismo, ¿no? Entonces, no podría ser esta, y más que pues las fechas no concuerdan, si se tiene en cuenta que la revolución industrial son siglo XVIII. Pues bueno, aquí empieza una transformación, pero oficialmente es siglo XVIII. Y en Inglaterra, tras derecho. O sea, ahí no puede ser. Bueno, ya ahorita les voy a explicar como tal, ¿no? El por qué es la B, pero sigamos con la otra. Revolución social en Francia, en esos años. O sea, 100 años antes. No, no podía ser. ¿No? De alguna u otra manera no podía ser, porque digamos que todavía estábamos bajo el mandato de ciertos reyes, de ciertas normas, entonces no podía ser porque el contexto social de ese entonces no nos lo permitía, ¿ve? Entonces no podía ser. Una revolución campesina en Italia que le dio el poder a las comunas, pues tampoco va a ser, ¿no? Esos son países que van a mantener el status quo y que pues van a tener ese tipo de confrontamientos o ese tipo de movimientos, ¿no? A eso del siglo XIX y siglo XX. Entonces, de alguna u otra forma, no. Veamos a ver, vayámonos entonces a la tan famosísima Revolución Gloriosa, ¿no? La Revolución Gloriosa, ¿no? Fue un suceso que aconteció en Inglaterra, ¿no? Fue una cuestión muy rara, ¿no? Van a derrotar a Jacobo, van a quitar del poder a Jacobo II, pero pues bueno, esos son temas que no nos pues va a matar la cabeza, ¿no? Porque hay muchos datos ahí de por medio, ¿no? Y efectivamente esa revolución gloriosa, que por cierto, aquí si ustedes se dan cuenta se me fue una S, aunque bueno, decir que se me fue una S, porque yo copié las preguntas tal cual como estaban en los exámenes. Eso quiere decir que el examen ya tenía el error, pero se me fue a mí, porque pues, si en verdad lo leía bien, no tendría por qué haber sido esa S en vez de esa R. Entonces, de antemano les pido excusas por eso. También se va a conocer esa revolución gloriosa, ¿no? Una revolución cruenta, ¿no? Donde pues, se van a perder muchas vidas humanas en Irlanda y en Escocia,
¿no? Entonces, básicamente, eso va a ser. El contexto de esa respuesta, ¿no?, nos lleva a que se va a dar, pues obviamente en Inglaterra, y que dicho suceso le va a dar poder al Parlamento, porque si bien es cierto que actualmente tienen algo que se conoce como de democracia parlamentaria ellos, o monarquía parlamentaria, es decir, siguen teniendo la monarquía pues junto con el Parlamento y encabeza el primer ministro, digamos que ellos tuvieron esa lucha por acceder al poder, ¿no?, de alguna u otra manera. Y eso va a ocurrir entre estas fechas, entre 1688 y 1689. Es un suceso muy particular, muy puntual que va a ocurrir en Inglaterra. Entonces, pues, de alguna u otra manera, pues, bueno, va a desencadenar en muchas cosas que van a tener que ver, pues, con la Revolución Francesa, la época victoriana, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la época victoriana y demás, ¿vale? Bueno, veamos a ver qué respondieron ahí. Quisiera saber qué respondieron en la pregunta. La B, por lo del Parlamento, lo dedujo, bien, perfecto, sí. B, esa no me la sabía, pero puso la B, perfecto. Uno puede deducir esas preguntas, y de pronto teniendo en cuenta el contexto que se nos da, ¿no? Y pues también haciendo un análisis del texto en general, ¿no? Entonces, bien, bien, perfecto. Me alegra mucho que le hayan atinado a eso. Bueno, luego tenemos esta pregunta re importante, ¿no? Nos hablan y nos dicen, las dos naciones protagonistas, ¿no?, de la guerra del Golfo Pérsico entre 1980, ¿no?, y 1988 fueron Arabia Saudita e Irak, Irán e Israel, Irán, Irak, Libia e Irán. Bueno, pues la respuesta correcta es la C. Entonces vayamos sacando por qué no son las otras. Bueno, les había dicho que a finales del siglo XX eso van a haber guerras por doquier. Obviamente siempre va a estar metiendo las narices Estados Unidos. Entonces, pues, digamos que hay que ir descartando, ¿no? Arabia Saudita e Irak hasta el momento no han presentado inconvenientes, pero oficialmente no han tenido guerras. Irán e Israel, pues bueno, se odian desde la constitución del el Estado israelí, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, pero no. Y hay que tener en cuenta que las guerras del Golfo Pérsico han sido dos, ¿no? Una que se da en ese periodo que les estoy diciendo, entre 1980 y 1988, y la otra que se va a dar entre el 2003 y el 2011, ¿no? Iniciando este siglo, ¿no? Que esa se va a conocer oficialmente como la Guerra de Irak. Pero bajo el contexto que me están hablando, que es la guerra que va a haber entre 1980 y 1988, pues vamos a tener la tan famosísima guerra entre Irán e Irak, o lo que se va a conocer como la guerra impuesta, ¿no?, o la Santa Defensa, o bueno, como quieran llamar oficialmente, ¿no? Una guerra pues totalmente, o sea, brutal, y todo inicia porque pues Irak invade a Irán, ¿no? Pues bajo excusas propiamente religiosas, carácter y pues de orden económico y político también, hay unos intereses de por medio, ¿no? Pues van a estar financiados también por eh, algunos por Estados Unidos, van a tener ese apoyo, ¿no? Entonces, pues, y la ONU también se va a ver involucrada en eso con los cascos azules, ¿no? Obviamente, pues, ese conflicto tiene ¿qué? Digámoslo así, sus orígenes por allá, a inicios de la década de los años 20, ¿no? Casi que es de la Primera Guerra Mundial, pero pues bueno, son historias ya aparte como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la respuesta correcta era la C en esta pregunta, ¿vale? Entonces, vámonos a ver qué respondieron. Muy buena, Erika. De algo servía Simón. Bien. Me salté la pregunta anterior. ¿Cuál era?
Ay, sí, lo siento. Pero bueno, ya la miramos. Me interesa ver mientras tanto la C. Vamos a ver qué más puso la C. Ok, listo. Bueno, bien. Me imagino que algunos pudieron haberla googleado. Digamos que no hay problema, pero pues la idea era que primero lo desarrollaran en conciencia y para que después vieran el error y sobre el error poder. Efectivamente, me salté esta. Qué idiota, no me fijé. Bueno, después de la guerra mundial, no nos dicen cuál guerra, se libera la mayor parte de los países coloniales. La India se separa de, no nos dicen quién, y se constituyen los estados de India y tampoco nos dicen quién. Bueno, pues para aclarar, eh, si tenemos un poquito o sabemos un poquito del contexto histórico bajo el cual nosotros estamos trabajando, sabemos que la guerra, India, ¿no? De alguna u otra forma, tuvo varios movimientos independentistas que van a ser liderados desde 1917 y muchísimo antes, ¿no? Pero que va a resaltar solo la figura de una persona, que es Gandhi, ¿no? Gandhi va a tener, bueno, todo el movimiento de independencia. Gandhi muere en el 48 por un loco desquiciado que dijo que la culpa de todo lo que tenía India la tenía Gandhi. Bueno, ahí mataron a Gandhi, en fin. Pero si le ponemos contexto, ¿no? Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, oficialmente la India se va a separar como colonia de Gran Bretaña, ¿no? Y usted recuerde que India tiene un pequeño conflicto religioso entre el hinduismo y la cuestión musulmana, ¿no? La cuestión islámica. Entonces, a ese pedazo de la India se le va a separar un pequeño país que se le va a conocer como Pakistán. ¿Listo? Camboya, ¿no? No, definitivamente no va a ser Camboya. ¿Alguien me puede decir por qué no es Camboya? No, nadie me puede decir por qué Camboya no es. No, nada. Bueno, porque resulta ser que geográficamente Camboya está a la izquierda de India. O sea, y literalmente está supremamente separado. De hecho, estás más pegado a Vietnam, ¿no? Pero bueno, es una cuestión geográfica que pensé que alguien sabía. Pero sí, efectivamente, pues va a ser eso. Vamos a ver qué respondieron. Sí, sí, definitivamente era bueno haberle puesto los espacios, pero como les dije, copié las preguntas tal cual como estaban de los simulacros. Por The Crown. Ok, ok. Mm. Por genética estoy viendo a Gandhi. Muy bien, perfecto. Listo. Los que le atinaron a esa, felicitaciones. Mm. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, Irán. Lo que les había dicho. Mire, los estados bálticos, posición geográfica, ¿no? Que se independizaron de la antigua sociedad soviética a comienzos de la década de los 90 son, bueno, les voy a decir cuáles son. Lituania, Estonia y Letonia, ¿no? Ucrania es una cuestión totalmente diferente, inclusive siguen en guerra, no hace poquito, entonces pues no, nada que ver. Aquí lo mismo, ¿no? Y aquí vuelve y pasa, o sea, siempre nos van a combinar acá, ¿no? Nos ponen de distractor a Ucrania, ¿no? Pero la respuesta correcta es Lituania, Estonia y Letonia. Es que es chistoso esos estados bálticos porque tienen una historia muy singular, ¿no? Es que son rebos. Recién se acaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se reparten esos, bueno, pues esos estados bálticos como tal eran territorios que pues alcanzaron a ser dominados por los nazis, ¿no? Obviamente no solo va a estar Lituania y Letonia ahí, ¿no? También va a estar, vamos a encontrar a Finlandia, a Polonia, y la pobre Polonia siempre ha estado como la pelota,
entre Asia y Europa, ¿no? A Polonia la invadió Rusia, a Polonia la invadieron los nazis, a Polonia, mejor dicho, pobrecita Polonia. Pero en fin, es chistoso porque esos estados bálticos, ¿no? Surgen como una medida para impedir que el comunismo entre a Europa, ¿no? En una primera medida desde la Primera Guerra Mundial. Pero en la segunda, cuando el ejército rojo llega al Kremlin, ¿no? Y pues se toma Berlín, pues ya baila, porque pues tenían la avanzada rusa, ¿no? Por el oriente, la avanzada de los estados aliados que eran pues Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Por el occidente, bueno, se reúnen entonces a hablar Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, se reúne Churchill y se reúne Stalin y bueno, se reparten ahí ese cosa y de un momento a otro, ¡puf! Lo que parecía ser un cordón estatal para evitar que entrara el comunismo a Europa resultó ser como un trampolín. Entonces países como Lituania, Estonia y Letonia, que tenían influencia del comunismo, se van a separar de la Unión Soviética más exactamente pues hasta finales de los años. Bueno, hasta inicios de la década de los 90, pues, cuando la Unión Soviética se desintegra. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que va a pasar como tal, ¿no? Son estados de las repúblicas soviéticas. Esa era la respuesta correcta. Ucrania tiene digámoslo, otras condiciones históricas y políticas totalmente diferentes a estos países que hasta el día de hoy pues, se siguen manifestando. Bueno, vamos a ver cuál fue la respuesta ahí de ustedes. Quisiera saber quién puso la A. Bien, perfecto, Nicole. Bueno, te rajaste ahí un poquito, Erika. Sofía puso la D también. Bien, Laura. Paula también. Perfecto. Sí, o sea, Wilches, perfecto, la A. Listo. Sí, o sea, ya teníamos claro unos países, pero nos hacía falta el resto de países, entonces pues aquí ya lo descubrimos. Espero que puedan escribir en el chat. Es que, profe, salí a Ucrania varias veces y dije, quizás, pero no, sí, efectivamente. No, es que ahí pusieron a Ucrania, puede que como de distractor, la verdad. Porque pues lo que les digo, Ucrania es un país que tiene unas condiciones pues totalmente, pues, un poquito más, ¿cómo decirlo? Diferentes, ¿no? Pues es complejo, la verdad, hablar ahorita del conflicto ucraniano, ¿no? Pero bueno, partamos también del hecho de que Ucrania no está en el Báltico, está pues, más cerquita al Mediterráneo. Entonces, pues, sí, y pues, sí, solo le decía falta escoger entre Ucrania y la otra, ¿no? Entre Ucrania y Estonia, ¿no? Pero pues bueno, ya no pasa nada, ya. Bueno, esta pregunta es re heavy metal. Me imagino que muchos de ustedes la googlearon. Si la googlearon, pues felicitaciones. Pero entonces le vamos a dar un contexto a esa siguiente pregunta. El movimiento liderado por Lech Walesa, ¿no? En Polonia, pobrecita Polonia, para lograr la independencia del control comunista soviético y convertirla en una república democrática se llevó a cabo bueno, partamos de la historia. Este es como una especie de líder social dentro del contexto de Polonia, va a ser parte de un sindicato de trabajadores y demás, y pues va a luchar por la independencia de Polonia para que pues Polonia no sea más comunista. Es irónico que siendo alguien, un obrero, ¿no? Pues vaya en contra de algo comunista. Pero entonces eso solo demuestra que no todo movimiento obrero es comunista ni es de izquierda, ¿no? En fin, el man empieza a tener su carrera como, digámoslo así, como persona social y política dentro de Polonia a finales de los años 70. Pero no es que le logre muchas cosas, ¿no? En los 80 es metido a la cárcel
A mediados de los 80, pues bueno, el tipo va a gestionar ciertos movimientos, ciertos pactos, pero el man a los 90, propiamente, cuando ya llega a la presidencia, ¿no? A través de unas votaciones y demás, pues declara a Polonia como una república democrática y la saca del control comunista. Y es siendo presidente que el tipo logra eso. Y eso lastimosamente ocurre a inicios de la década de los 90, por más de que este señor haya trabajado en estos años para hacer esto. Entonces, el contexto de la pregunta y propiamente la ejecución de lo que él hizo desde su trabajo, o sea, desde el momento de acción, porque eso fue un proceso y le duró o sea, básicamente duró toda su presidencia haciendo esto, es decir, sacando a Polonia del comunismo soviético y convirtiéndola en una república democrática. Eso lo hizo propiamente en su presidencia que inició pues, a principios de la década de los 90, ¿vale? De hecho, el man fue ganador del Premio Nobel de la Paz en el 83, si no estoy mal. Nunca alcanzó a recogerlo por condiciones pues, políticas y sociales bajo las cuales se encontraba él. Bueno, quisiera pues saber ahí qué pusieron. Nadie sabía quién era el tipo. Veamos a ver. Es que, profe, salió ucraniano, pues yo sé, puse la A. Ahí la relacioné con la pregunta anterior, puse la E. Sí, yo no sabía quién era el tipo, por dos. Yo coloqué la D porque la U estaba empezando a disolverse. Muy buena deducción, Cristian. Claro, o sea, pensándolo bien, si se está diluyendo la Unión Soviética a inicios de los 90 y Polonia sale y busca pues esa independencia, pues o sea, por asociación y sentido común eran los 90, claro, perfecto. Muy bien también Jefferson. También lo infirieron a través de la disolución de la Unión Soviética. ¿Sí ven? Digamos que el contexto, ya cuando uno se empieza a empapar de esto, el contexto le dice a uno más o menos cuál es la respuesta correcta. Bueno, la siguiente pregunta es muy, no sé, o sea, se me hace que es de sentido común para los que hemos visto la serie por HBO o bueno, lo hemos visto ilegalmente por otras plataformas de internet, pero bueno. Se supone que cuando nos hablan de Chernobyl y vemos memes de Chernobyl, ¿no? Hacemos referencia pues al desastre nuclear ocurrido pues en la antigua Unión Soviética. Punto. No era un tanque de guerra, no era el astronauta ruso Yuri Gagarin, no era el ministro de Relaciones Exteriores soviético, no, era el desastre nuclear ocurrido en la antigua Unión Soviética. O sea, creo que eso, no sé, se me hace que es un hecho de cultura general, ¿no? Y pues estamos hablando de Rusia y todas esas cosas, entonces pues, también por sentido común lo podíamos haber sacado. Quisiera saber, ¿hay que respondieron? La C, perfecto, sí. La C, sí. Para la mayoría, por un momento me la cuestioné porque creí que fuera tan obvio, pero sí la puse. Sí, es que a veces este examen juega con la cabeza de uno y parece que lo que es obvio no resulta siendo la respuesta, pero sí era la respuesta. A veces. Igual, perfecto. Alguien puso una respuesta equivocada, me gustaría saber. No hay ningún problema, a nadie le va a hacer bullying ni nada. Pero sí me gustaría saber, porque pues muchas veces se desconocen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me gustaría saber si alguien de pronto puso otra respuesta que no fuera esa. No, nadie. Bueno. Listo, voy a continuar. La siguiente pregunta es de economía, por lo general la vemos en ciencias económicas y políticas de grado 10 y nos dicen que uno de los indicadores para medir el crecimiento adecuado, ¿no? Para medir el crecimiento de la actividad económica es la variación de, bueno, actividad económica en cuanto a qué. Si lo hablamos a nivel general, el gasto público no puede ser, ¿no? Porque el gasto público depende propiamente pues de las connotaciones nacionales y locales pues, de cada división administrativa de los países. Pues el gasto público no va a ser un indicador como tal para medir el crecimiento de la actividad económica, y más si es un gasto, partamos de ahí, ¿no?
Producción industrial. ¿La producción industrial me ayudó a medir el crecimiento de la actividad económica? No. En general, no. Este es un factor, solo uno. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué me sirve solo producir? Necesito materia prima, cambiar la materia prima, producir la materia prima, transportar y hacer llegar esa materia prima a todos los lugares y por último, vender esa materia prima. O sea, la producción en sí no basta, ¿no? Ahora bien, me hablan de la variación de las reservas internacionales. Pues, digamos que esa variación solo depende de los tratados que se hacen entre los países, ¿no? Y pues obviamente de las instituciones financieras que mueven al mundo. Ustedes saben, el Banco Mundial, la OTAN, bueno, en fin. Entonces, digamos que las reservas internacionales, no. A nivel general, lo que es un indicador para mí del crecimiento de la actividad económica y la cual engloba el gasto, la producción y las reservas no internacionales, pero sí nacionales, la cuestión de los indicadores de progreso con la disminución del analfabetismo, la disminución de la pobreza y bueno, ese tipo de cosas van a entrar dentro de el Producto Interno Bruto o lo que se conoce como PIB. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta correcta a esa pregunta, ¿vale? Bueno, quisiera saber si respondieron la C o respondieron otra. Las ganancias de un país, perfecto, sí. Y que ese indicador sirve, por ejemplo, para que les voten créditos a los países, el Banco Mundial o algunos otros países que les prestan dinero. Eso lo vieron sí, Erika, eso lo vimos el año pasado. Bueno, listo, perfecto. Le dieron a la C. Me alegro mucho que le hayan pegado a esa respuesta. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, estas no las marqué. Estas respuestas no las marqué, obviamente pues yo tengo acá las respuestas, pero si quisiera que, pues, vamos a ver que también vamos a aplicar sus clases de lectura, ¿no? Porque pues todas las respuestas que están acá abajo van con base pues a este texto, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a leer el texto y pues ya vamos propiamente por las preguntas. ¿De qué me va a hablar el texto? El texto me habla de que el movimiento de países no alienados que nació en medio de la quiebra del sistema colonial y de la lucha emancipadora de los pueblos de África, Asia, América Latina y otras regiones del mundo, y en el apogeo de la Guerra Fría, ha sido un factor esencial en el proceso de formación de decenas de estados soberanos y en la preservación de la paz mundial. A partir de su fundación, ha procurado establecer un nuevo orden económico internacional que permita a sus pueblos disfrutar de sus riquezas y recursos naturales y lograr un nivel de vida más alto. Addison W.L. W.L. 1998, leer la historia. Listo. La primera pregunta me dice, las causas históricas que motivaron al movimiento de países no alienados fueron: A. La división del mundo entre el bloque socialista guiado por la URSS y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. B. La independencia de varios países del colonialismo, ¿no? Y el deseo de hacerse parte de uno de los bloques. Como complicado. C. El fin de la guerra mundial e el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Y D. La creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿no? Bueno. Aquí más abajito, perdón. Qué pena. Me van a dar las causas correctas. Entonces, de estas 4, esto se parece a una pregunta tipo 4 de ICFES, ¿no? En donde te toca a ti responder con 2 opciones de respuesta incluidas en una sola opción. Entonces, quisiera ver en el chat qué pusieron y ya vamos a socializar como tal. Muchos pusieron la C, perfecto, sí.
Ujú. La C. Ujú, perfecto, bueno. Bueno, pues bueno. Vamos a tener entonces en cuenta lo siguiente. La C me dice que es la 2 y la 4, es decir, la independencia de varios países del colonialismo y el deseo de hacer parte de uno de los bloques, ¿no? Y la creación de la OTAN, el Pacto de Varsovia. Bueno, para eso vamos a explicar, ¿no? Esto nace en pleno contexto de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es un conflicto que se va a dar entre 1961 y pues 1991, ¿no? Que va a dar ser, pues, se van a hablar de dos bloques, ¿no? Bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, ¿no? Y este movimiento de países no alienados, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Se va a manifestar, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como un movimiento en un primer instante en donde es que no es tan fácil de explicar la respuesta. Mm. Porque es que, a ver, ¿cómo les explico? Mira, partamos de que son países no alienados. O sea, si no son alienados, no quieren ni al comunismo ni al capitalismo. ¿Sí o no? Efectivamente surgen a partir de la Guerra Fría, ¿no? Y por lo general van en contra, ¿no? O sea, hay como ciertos criterios, ¿no? Van en contra, por ejemplo, ¿no? De que no quieren alianzas multilaterales de orden militar, es decir, no quieren el apoyo ni de comunistas ni de capitalistas, ¿no? De alguna u otra manera, el país, ¿no? Si bien es cierto que no se puede escapar a ciertos términos de la globalización, como por ejemplo las zonas de influencia militar y económica que van a tener propiamente, ¿no? Al estar pues en contra al estar en contra de todo eso, ¿no? Vamos a tener que una de las primeras razones es que como tal, esos países que van a ser, van a adquirir esa independencia, no, pues no desean estar, ¿no? Como tal, dentro de estos bloques. No es que, ay, yo quiero ser comunista y demás, no. O sea, no puede ser esa. Entonces, fíjense que vamos a descartar la C y la D. ¿Listo? Causas históricas que motivaron el surgimiento, ¿no? Entonces, ya de entrada, si no querían hacer parte, vamos a hablar que la primera es una causa. O sea, la división del mundo entre el bloque capitalista y el bloque comunista va a ser una causa. Ahora tenemos que saber si esta no puede ser porque la Primera Guerra Mundial pues está muy lejana históricamente a lo que es como tal, ¿no? Pues la Guerra Fría. La Guerra Fría está en el 61, la Primera Guerra Mundial fue en 1914-1918. El contexto sociopolítico y económico del mundo pues, era totalmente diferente, a pesar de que se replicaban ciertas condiciones, ¿no? Sin embargo, es justamente después de la Segunda Guerra Mundial que inicia la Guerra Fría, propiamente, ¿no? Y se va a crear la OTAN y va a haber un pacto de Varsovia, ¿no? Entonces, si me hablan de las causas históricas, no de la voluntad de esos pueblos por hacer parte de uno del otro, pues tengo entendido entonces que
La respuesta correcta va a ser entre la 1 y la 4. Por ende, la respuesta correcta, sacada según también la condición del texto que me habla de causas históricas, pues van a ser esa, la B, la 1 y la 4. ¿Vale? Estos países no alienados, ¿no? Van a ir también en contra de la OTAN, ¿no? Ustedes saben que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que es una alianza que está desde 1949, que se va a firmar pues en Washington, ¿no? Y pues también tenemos la cuestión del Pacto de Varsovia, ¿no? ¿Alguien sí se acuerda de eso, del Pacto de Varsovia? Que es el tratado, pues es lo contrario a la OTAN, ¿no? Entonces, pues el Pacto de Varsovia, ¿quiénes lo van a firmar? Pues todas las potencias comunistas de ese entonces, solo que pues mientras que la OTAN se crea en el 49, el Pacto de Varsovia se va a crear pues en el 55, ¿no? Que pues obviamente va a tener como tal a muchos de los países de ese entonces que eran pues comunistas. Entonces, si me hablan de esas cuestiones históricas, lo más correcto sería la división del mundo en los bloques que les digo y la creación de la OTAN, el Pacto de Varsovia. La respuesta correcta es la B. Quisiera saber entonces qué pusieron ahí. Estaba entre la C y la D. Pusieron la D. Sí, la mayoría de ustedes hizo eso. Bien, perfecto, sí. Sí. Bueno, pusieron la B, perfecto. Jefferson. Perfecto, listo. Vamos entonces a continuar, ya casi vamos a acabar con esto. Bueno, la siguiente pregunta me dice, ¿el movimiento de países no alienados ha contribuido a la preservación de la paz mundial? La anterior afirmación es A, falsa, pues no ha jugado un papel en las relaciones entre los estados a nivel mundial. B, falsa, porque los procesos de descolonización han implicado confrontaciones armadas. C, verdadera, pues aunque no constituyen una fuerza armada, participan activamente en la solución pacífica de conflictos. D, verdadera, pues la paz y la democracia han permitido una renovación de países que se encontraban en medio de conflictos armados. Bien, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen que es la respuesta ahí? ¿Alguien sabe? ¿Qué creen ustedes? Siendo que son países que no están alienados. Vamos a ver qué responden acá. ¿Qué respuesta pusieron? La D, la D. Sí, perfecto. La C. Estamos definitivamente entre la D y la C, la mayoría. Unos pusieron la A. Perfecto. Vale. Bueno. Bueno, vamos a discutirlo. Falsa porque no ha jugado ningún papel en las relaciones entre los estados a nivel mundial. Pues bueno, esa respuesta en sí es falsa, porque sí ha jugado un papel en las relaciones en los estados a nivel mundial. Por ende, muchos países que eran colonizados, pues decidieron no hacer parte ni de la Unión Soviética ni del bloque capitalista, simplemente optaron por una posición neutral a nivel mundial. Entonces, el hecho de que usted se muestre neutral también es una posición. Es una jugada de papel muy claro. Entonces, la A no puede ser. ¿Listo? Aquí se nos impone un dilema ético en la B,
qué pena, no ha venido el bienestar familiar por mi sobrino, está chillando allá al fondo, pues de antemano me excuso. Entonces, la falsa, esta B, es también un poco como complicada, porque pues no hay paz y no hay guerras, y pues lastimosamente los procesos de descolonización han implicado confrontaciones armadas, ¿no? Pero no es tan fácil como decir que es falsa y ya, ¿ve? O sea, va más allá. Es una respuesta como un poco obvia ante pues lo que nos han dicho ahí y lo que nos están diciendo en el texto anterior, ¿no? Entonces, partiendo de eso, esta no puede ser. Ahora bien, tenemos como descartes la C y la D, ¿no? Verdadera, pues aunque no constituyen una fuerza armada, participan activamente en la solución pacífica de conflictos. Aquí hay algo complicado. Seguro no constituyen una fuerza armada, siendo que para los Estados-nación es importante tener ejércitos. Es más, dentro de los criterios de membresía, hablan de acuerdos militares bilaterales. Entonces, digamos que esta cuestión de la Fuerza Armada, pues uno dice, pero de por Dios, o sea, hasta qué punto puede llegar a ser tan cierta, ¿no? Sin embargo, si miramos la E, dice, pues la paz verdadera, porque pues la paz y la democracia han permitido una renovación en países que se encontraban en medio de conflictos armados y otras naciones. Aquí no nos están diciendo por qué medio se alcanzó la paz y la democracia. Aquí simplemente nos están diciendo que muchos de esos países que se encontraban en guerra, pues al entrar dentro de esta connotación de países no alienados, pues se encontraron la paz y la democracia. Y hasta cierto punto, de alguna otra manera, en condición global, esto es verdad. La respuesta correcta era la D. ¿Listo? Voy a revisar quién puso. Nicole puso la D, Paula puso la D, Erika puso la C, Jefferson pues se pifió en la A. Y no veo más. Sofía me acaba de decir que es la D, Macías también colocó la D, perfecto. Listo. Bueno, esta era de como más un poquitico de comprensión lectora, un poquito de sentido, un poco más crítico a la pregunta, ¿no? Bueno, aquí ya me hablan de algo, la referencia a un nuevo orden económico internacional significa A, la consolidación del neoliberalismo como estrategia de desarrollo y autonomía económica de los pueblos. Bueno, partamos de que es el neoliberalismo, que es una ideología pues propiamente política que va a la mano con la capitalista, en donde pues se promueve la defensa de la propiedad privada, la libre competencia, el libre intercambio, bueno, una cosa totalmente pues de nuevo orden, ¿no? Porque pues hay nuevo orden económico y nuevo orden político. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo de eso, ¿no? Ya tenemos la A, puede ser, ¿no? El afianzamiento de la globalización como mecanismo de integración para una sociedad planetaria libre de barreras. Sí, la globalización sirve como afianzamiento de ese nuevo orden económico internacional, con el capitalismo y el comercio internacional, las libres barreras y tratados de libres comercios y demás. Bueno, esa también podría ser, ¿no? Significa la constitución de un modelo económico que permita el desarrollo social y la soberanía de los pueblos. Pero ¿hasta qué punto? ¿De verdad permiten la soberanía de los pueblos? Cuando un pueblo tiene que agachar la cabeza para pedir préstamos económicos a las potencias y tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿de verdad eso es respetar la soberanía de los pueblos? ¿Y eso es apoyar su desarrollo social? Creo que no. Creo que no y no puede ser, o sea, esta respuesta no constituye ese modelo económico. No creería que la intención es el desarrollo social y la soberanía de los pueblos, pero está más que claro actualmente que no.
¿no? Entonces, no puede ser. Esa no sería como tal, no. Y sería, miremos la de la integración económica que permita disfrutar de las riquezas y recursos naturales de los países miembros del grupo. Pues tampoco es tan certero como para decir que los miembros del grupo solo se quieren apropiar de los otros. Pues obvio que hay unas intenciones, ¿no? Pero va más allá. ¿Por qué? Porque básicamente el término como tal del nuevo orden económico, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Es como un eufemismo para hablar de desarrollo, de ayuda al desarrollo de los otros países, pero pues implica la existencia de determinadas estructuras de orden económico, ¿no? Que se siguen perpetuando, ¿no? En cuestiones de pobreza y de riqueza se mantienen. La cuestión es que mire la pregunta, en referencia al nuevo orden económico internacional, significa, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos dos respuestas que se pueden descartar, como lo son estas, ¿no? Pero tenemos la A y la B. Entonces, bueno, yo quisiera antes de dar la respuesta correcta saber quién puso la A y quién puso la B, o si alguien puso la C o la D. Valentina dice que la B. Sí, perfecto. Sí, A, B, bueno, varios están entre esa discusión de cuál es la B. Bueno, entonces pues vamos a ver. Consolidar y afianzar. Este consolida el neoliberalismo, ¿no? Y este consolida la globalización, ¿no? Hay una pequeña palabrita. ¿Alguien rescata la palabra importante del enunciado? ¿Cuál es la palabra más importante del enunciado? ¿Alguien la sabe? La palabra más importante de este enunciado. Quisiera saber si alguien la sabe. Miremos el chat. Nuevo, no. Perfecto, perfecto. Bien, dos personas le pegaron, Jefferson y Eduardo. Efectivamente, la palabra economía, ¿no? La palabra economía es la que lleva el mandato en el enunciado. Entonces, cuando nosotros hablamos de económico, ¿no? De alguna u otra forma, en referencia al nuevo orden económico social, significa la consolidación para el desarrollo y autonomía de los pueblos, a pesar de que esto es algo ilusorio, que nosotros digamos, uy, eso no sucede. En un primer inicio, desde la ONU, en 1947, cuando se acuña este eufemismo a la ayuda al desarrollo, cuando hablan del nuevo orden económico internacional, es eso. Son una serie de estrategias del neoliberalismo, ¿no? Para el desarrollo y la autonomía económica de los pueblos. Sin embargo, no se da como tal. Pero en un inicio el ideal como tal era ese, ¿no? Propiamente ese. ¿Por qué no va a ser la globalización? Porque es que la globalización implica una serie de términos y condiciones que van más allá de lo económico. La globalización se materializa con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. ¿Ve? Ahí es donde se puede hablar de una sociedad planetaria libre de barreras. Pero en esto, propiamente al ser económico, la respuesta correcta es la A. ¿Vale? No sé si tengan preguntas con respecto a eso. Sí, ¿quién le pegó? ¿Quién le pegó a la A? ¿O no la habían hecho y estaban esperando que yo la hiciera? Perfecto, Eduardo. Listo, perfecto. Pero todos colocan que yo le pegué, yo no le pegué, yo estaba esperando que usted la resolviera, profe. No son muy específicos con suyo. Yo la relacioné con, ok, globalización, sí, ahí se pifieron, le pegaron, sí le dieron, ok, perfecto, listo. Eso.
Bueno, vamos entonces ya con la última. Y es esto. El movimiento de países no alienados, 1, ha promovido soluciones justas para los problemas internacionales. 2, ha establecido un nuevo orden económico mundial. Las afirmaciones anteriores resultan 1 y 2 verdaderas, 1 y 2 falsas, 1 y falsa verdadera, una falsa y 2 de verdadera y una verdadera y 2 falsas. Bueno, descartemos estas. ¿Listo? Descartemos estas. ¿Por qué las vamos a descartar? Porque es imposible que nos den, o sea, cuando ya tenemos de contexto todo lo que hemos respondido anteriormente, es decir, cuando hemos visto lo de los países no alienados, cuando acabamos de ver pues, la cuestión del nuevo desarrollo económico internacional y demás, nos vamos a dar cuenta que no puede ser ninguna de las dos, o sea, ambas no pueden ser verdaderas y ambas no pueden ser falsas. Aquí entre estas dos, de alguna u otra manera hay una que es verdadera y una que es falsa. Bueno. Ha promovido soluciones justas a problemas internacionales. Solo nos dicen que ha promovido, no nos están diciendo todas las soluciones han sido justas para los problemas internacionales, no. Solo ha dicho que la ha promovido, promover, es decir, lo pone ahí, usted decide si la escoge o no. Pues si tenemos en cuenta de que son países neutrales, ¿no? En cierta medida, que no quieren hacer parte ni del capitalismo ni del comunismo, pues es obvio que van a promover estas soluciones. Ya que los gobiernos las pongan en acción o las tomen o las tengan en cuenta es otra cosa. Entonces, la primera es verdadera. Por descartes, la segunda es falsa. ¿Por qué? Porque ellos no han establecido un orden económico mundial. Quien lo establece son las potencias que se están agarrando de los pelos. Es decir, Estados Unidos y Rusia. Y bueno, más adelante China, Inglaterra y bueno, otras potencias que van a ser parte de eso. Pero, o sea, ya por descartes y por sentido lógico, por sentido común, pues, va a ser esta, la D. Bueno, quisiera revisar entonces pusieron la C, pusieron la C, pusieron la A, fue madre. ¿Ninguno le pegó a la D? Pusieron la B, en Simón salvándome, profe. Sí, de algo sirve ese programa. O sea, eso es muy bacán. Ninguno la marcó. Ah, bueno, de verdad no la marcó bien, no hay ningún problema. Listo. Entonces, pues esa era como una de historia contemporánea. Uy, la verdad, ustedes supieran la cantidad de temas que hay para ver. Pero bueno, lo importante es que tengamos el contexto y pues sepamos muchas cosas de acá. Entonces, pues aquí vamos a tener esto. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, muchachos, ya terminé entonces explicando esto, para que entonces, por favor, tengan en cuenta las respuestas. No sé si alguien tiene dudas con respecto a este simulacro, alguna ayuda que requieran o algo. Quisiera saberlo. Apreciaciones en cuanto a estas preguntas o algo que se les haya dificultado. ¿Recomendar videos? Sí, de hecho sí. Si ustedes quieren videos, voy a estar publicando videos en el transcurso de hoy que tengan que ver con esos temas de historia moderna y contemporánea. Entonces sí, un poco de geografía, tal vez no hemos visto mucho eso. Sí, nosotros vamos a tener una sección de geografía, entonces no se preocupen que esas las vamos a ver. Yo ya las estoy preparando, entonces no se preocupen que esas de geografía también las vamos a ver, sino que pues aquí hay que ir a pasito a pasito, ¿no? Suave, suavecito, porque pues si metemos todo de tacazo, ya de por sí es mucha información, pues es imposible que usted la tenga como tal. Entonces, pues no se preocupen. No se preocupen, digo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a tener en cuenta lo de los videos, voy a tener en cuenta lo de... Aquí me dices que las primeras preguntas, les fue regular en las primeras preguntas, sí. Sí, porque hay preguntas que son muy puntuales sobre sucesos que no alcanzamos a ver.
En geografía me va como a rata en baño. Ok. Sí, es que geografía es un poquito... Es más por desconocimiento, ¿no? Personalmente no se me hace que la geografía sea muy difícil, ¿no? Pues bueno. Profe, ¿recomiendo a Diana Uribe? Sí, la recomiendo, aunque muchos historiadores se vayan en contra de ella por tener una forma de contar la historia muy narrada, muy a la perspectiva de la tradición oral, ¿no? Pero sí la recomiendo, si tienen la oportunidad de escuchar los podcasts de ella, hágale, es muy buenos, son muy buenos. Lástima que pues académicamente no se le respete como tal, pero pues eso no deslegitima el trabajo de ella, la verdad. Entonces sí los recomiendo. Y además que en Spotify ustedes pueden encontrar una cantidad de podcasts sobre historia, entonces pues yo solo conozco cómo es América y por dónde está España, Portugal, Rusia, Japón y otros países, y otros pocos países, ¿sí? Sí, se podría hacer, no hay ningún problema, la verdad. Entonces apenas veamos geografía, vamos a hacer eso. Bueno, muchachos, mientras tanto les quiero compartir las diapositivas del día de hoy con respecto a los temas que vamos a trabajar. Ya empezamos oficialmente con Historia de Colombia. Entonces, les voy a dejar, ay, permítanme, les voy a compartir, no, creo que me confirman si pueden ver el mapa conceptual. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, este es el mapita conceptual que vamos a trabajar. Si quieren, pueden ir mirándolo. Regálenme exactamente 1 o 2 minutos mientras me tomo un vasito con agua, que estoy un poquito reseco. Y ya bueno, mientras tanto, pueden fijarse en este mapa conceptual. Listo, volví. Bueno. Con historia de Colombia, pues bueno, primero vamos a hablar de los primeros pobladores del continente americano. Entonces vamos a encontrar 4 o 5 culturas aborígenes acá. Recién pues pues recién se descubrió, no, ya existían como tal, pues fue el choque entre dos mundos. Pero pues propiamente vamos a tener entonces 4 imperios grandes y uno de ellos muy importante aquí en Colombia. Entonces vamos a tener a los aztecas en México, ¿no? A los mayas, ubicados en la península pues, de Yucatán, y pues todo lo que es el territorio de El Salvador, Honduras y demás, ¿no? Luego vamos a tener a los incas, ¿no? Que va a ser pues en América del Sur, más exactamente en Perú, ¿no? Y nos vamos a ver como tal a las diversas culturas que vamos a tener aquí en Colombia. Un ejemplo de ellos pues van a ser los tairones, cuya organización social iba a tener como tal a los caciques, a los guerreros o a los guaches, los sacerdotes comerciantes, artesanos y campesinos, quienes que se ocuparon única y exclusivamente de la producción agrícola. Así fue como van a surgir la mayoría de estos imperios, ¿no? Ellos van a estar ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta y pues algunas comunidades indígenas actuales en Colombia, ¿no? Como los Uwa, los Wiwa, los Guambinos y pues ciertas formas afrodescendientes, ¿no? Se van a ubicar dentro del territorio colombiano, que pues también es necesario verlo dentro de las clases de geografía que se nos vienen, ¿no? Entonces, a los Uwa los tenemos en la Sierra Nevada del Cucuy, a los Wiwa los vamos a tener pues en las estribaciones, es decir, en las zonas limítrofes de la zona nevada de Santa Marta, ¿no? A los guambianos los vamos a tener en el departamento del Cauca y a los afrodescendientes en el litoral pacífico y algunos sectores pues en el Atlántico, ¿no? Se van a caracterizar hoy en día por la lucha de la conservación de su identidad. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, dentro de la historia de Colombia,
por si ustedes quieren más historia de Colombia, les voy a recomendar un libro, lo voy a colocar ahí en el chat. Es un libro muy, muy sintético para toda la información que hay. Y lo que me gusta es que el tipo dentro del libro da los datos y da también como la bibliografía de donde podemos conseguir más información de Colombia. Entonces les voy a poner el libro en el chat. Creo que no está en PDF, por si en algún momento, creo que lo puede averiguar por Panamericana. Ese libro también es bueno, David, Historia de Colombia y sus oligarquías, de Antonio Caballeros, muy bueno, excelente. Ese sirve para explicar las condiciones políticas que tiene Colombia desde la cuestión colonial, independencia y post-independencia, y de ahí en adelante, pues como ha venido transcurrido. Pero en general, listo. Uy, qué bueno, David. Qué genial. El libro que les tengo acá es de Historia Básica de Colombia de Javier Ocampo López. Este tipo en este libro sintetiza que la historia de Colombia, desde cómo surgieron los primeros humanos aquí en Colombia hasta Uribito, aunque no lo crean, hasta Uribito. Y creo que el libro se va remodelando año tras año tras año, y la bibliografía de este libro es exquisita. O sea, ustedes encuentran, de hecho, ese libro que pues aquí el profe David nos acabó de dar, ese libro también se encuentra dentro de la bibliografía de este otro. Entonces, por eso le digo que es un compendio de información muy nutritivo de historia de Colombia. ¿Listo? Que nos desmiente muchas de las cosas que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Entonces, se los recomiendo. No está en PDF, pero creo que lo encuentran en el catálogo virtual de Panamericana, como para que sepan cuánto cuesta. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hablar rápidamente de los primeros pobladores de Colombia. La historia de Colombia transcurre de la misma manera que nosotros vimos la historia de los primeros habitantes del mundo, ¿no? Solo que pues vamos a hablar, ¿no? Hay varias teorías acerca de los primeros pobladores de Colombia, ¿no? De alguna u otra manera son muy variadas, muy debatidas, ¿no? Porque pues unos dicen que la población de Colombia surge también con la descendencia de los pueblos del norte hacia el sur. Otros hablan de pues los pueblos del sur hacia el norte, ¿no? Pero pues eso básicamente son solo teorías, no se ha dicho nada, pero sí es cierto que se puede estudiar entonces esas oleadas migrantes que proceden de la parte sur de la Polinesia cuando llegaron por Chile, ¿no? Y pues también por la costa pacífica de América del Sur, ¿no? Van a subir, ¿no? Esto se debe pues a que se encuentran muchos rasgos genéticos en los cadáveres y en esto, pero vamos a tener, fíjense, tres aspectos importantes dentro de la historia de Colombia: el paleoindio, el arcaico y el formativo. Esto que ya los vamos a ver. Aquí pues podemos ver una pintura rupestre en los abrigos rocosos de El Abra, en Zipaquirá, ¿no? Aquí en Soacha también tenemos vestigios rupestres que son muy bonitos y los podían encontrar en el Museo Arqueológico de Soacha, pero pues están cerrados. Entonces, pues apenas salgamos de pandemia, los invito. Tenemos entonces el periodo paleoindio, ¿no? En el periodo paleoindio, que va desde el 15.000 hasta el 7.000 antes de Cristo, nos vemos una oleada migrante de personas nómadas, ¿no? Que vienen de distintas partes ¿de qué? Del contexto geográfico de Colombia, ¿no? Entonces, estos pobladores de este periodo se van a caracterizar por eso, por ser nómadas, y a medida que hoy se iban moviendo, pues se encargaban de recoger frutos y la cacería, ¿no? Por lo general se van a destacar en la última, ¿no? Porque se organizaban en hordas, ¿no? En clanes, primeras familias, ¿no? Y van a hacer uso de las herramientas de piedra y hueso, ¿no?
Estos pobladores, ¿no? Utilizaban también el fuego para cocinar sus alimentos y producir, pues de alguna u otra forma, una especie de abrigo con calor, ¿no? También se refugiaban en muchas cuevas y abrigos rocosos que les servían pues de habitación, y más si tenemos en cuenta que pues, nosotros tenemos el desarrollo de las tres cordilleras acá. Entonces, pues digamos que también podían subir a lo más alto y refugiarse, ¿no? Los principales hallazgos arqueológicos de este periodo, o sea, del periodo paleoindio, se van a encontrar en el Abra y el Tequendama en Cundinamarca, ¿no? En el Abra se encontraron herramientas de piedra que datan pues del año 10.500 a.C. aproximadamente, mientras que en el Tequendama se vayan a hallar restos humanos y utensilios de hueso de la misma época. Entonces, aquí al lado podemos encontrar un mapita, ¿no? En donde tenemos en las leyendas, entonces, la leyenda roja, es decir, las líneas rojas, nos hablan que fueron los primitivos pobladores provenientes del norte, ¿no? Aproximadamente hace 14.000 años, ¿no? Entonces, fíjense que entran por Panamá, unos cogen hacia la parte de lo que es el Santander, Cúcuta, y salen aquí por Venezuela, ¿no? Otros se van cruzan la cordillera occidental, llegan a la central, bajan, ¿no? Y llegan a Ecuador. ¿Listo? Bueno, las primeras poblaciones mesoamericanas, es decir, que vienen de Centroamérica, ¿no? Entran por el Mar Caribe, es decir, de manera fluvial, ¿no? Y unas entran aquí hacia esta parte, más arribita, las otras entran aquí con los límites con Panamá. Los pueblos ya de lenguas chibchas, ¿no? Vuelven y entran por Mesoamérica de forma terrestre y se instauran en el centro del país, ¿no? Lo que es Cundinamarca, ¿no? Luego tenemos los pueblos de lengua caribe que provienen de la zona insular de América, es decir, aquellas poblaciones que iban de isla en isla en busca pues, de sus productos o para consumir y demás, ¿no? Van a entrar por el norte, ¿no? Se van a establecer algunos, ¿no? En la zona norte de Colombia, otros se van a desplazar hacia el centro, otros hacia el oriente, inclusive otros provienen del sur, ¿no? ¿Por qué provienen del sur? Porque tienen como rasgo distintivo su lengua, ¿no? Es raro, pero pues así suele ser. Y por último tenemos a los incas, ¿no? Que pues provienen ya entre el siglo XV y el siglo XVI de Perú, van subiendo por Ecuador y pues llegan a la parte ¿de qué? Del inicio de las tres cordilleras aquí en Colombia. Bueno, luego tenemos el periodo arcaico del 7000 al 1200 antes de Cristo, ¿no? Este periodo pues básicamente va a sufrir muchas transformaciones climáticas que pues van a poner a prueba las condiciones de subsistencia de estas poblaciones, ¿no? Estas poblaciones de alguna u otra manera se van a caracterizar por la caza de pequeñas especies animales, dedicarse a la pesca, recolección de moluscos en las costas y de frutos silvestres en las selvas y en los bosques colombianos, ¿no? Se van a acentuar por lo general a orilla de los lagos, los mares y los ríos, ¿no? Muy, muy parecido a las primeras civilizaciones fluviales que nosotros vimos, ¿no? Y van a desarrollar un estilo de vida muy seminómada, es decir, basado en una agricultura elemental de cosas pues que tenían raíces tropicales ahí, a eso se le va a conocer como agricultura, pero se van a desplazar por la caza, ese va a ser su principal motivo, la caza. Entonces, además de eso, se van a destacar objetos cerámicos, ¿no? Los principales asentamientos ya de estas poblaciones se van a dar en Monzú, en Puerto Hormiga, en Canope y en San Jacinto, que básicamente pues, muchos de ellos se encuentran en la costa, ¿no? Aquí al lado podemos encontrar unas puntas de flecha y unas bases de flecha que fueron encontradas pues de ese periodo arcaico, ¿no? Luego vamos a tener el periodo formativo, que va a ser de 1200 antes de Cristo hasta el 1600 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de casi más de 2000 años y que termina y culmina propiamente con la conquista de América, más exactamente con la conquista del territorio colombiano, ¿no? Este periodo se va a dividir en tres: el formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior. Aquí podemos encontrar de este periodo formativo, ¿no? Las máscaras de ritual de tierra adentro y la cerámica calima. Entonces ya empezamos a ver
en este periodo formativo una conformación de grupos que ya no tienen como base solo la agricultura, sino que también pues tienen la transformación de los metales y la transformación de la tierra, más exactamente de la arcilla y la cerámica, ¿vale? Entonces, el formativo inferior, ¿no? Va del 1200 al 500 antes de Cristo. En este periodo propiamente, ¿no? Muchos van muchos pobladores, ¿no? Van a migrar, pues, hacia el valle del río Magdalena y se van a caracterizar básicamente por consolidarse en la cuestión de agricultura para la subsistir y el desarrollo de las cerámicas y las cesterías, ¿no? Entonces van a empezar a tejer sus cestas y también ciertas formas de abrigo. Entonces, los principales hallazgos arqueológicos del formativo imperio se van a dar en Malambo y en Momil, qué pena. En Malambo se encontraron vestigios de cultivo de yuca con piezas de cerámica, ¿no? Compuestas por platos y budares, y en las excavaciones de Momil se presentaron dos fases, Momil 1 y Momil 2. Mientras que en la primera era similar a Malambo, es decir, encontraron vestigios de hortalizas y cultivos, y también pues ciertas piezas cerámicas. En la segunda, ¿no? Se va a evidenciar molinos de piedra, vajillas, útiles para la preparación de alimentos a base de maíz. Maceradores, no sé si conozcan eso. Eso por lo general se encontró en esa segunda fase de Momil. Luego, en el formativo medio vamos a tener que se da desde el 500 antes de Cristo hacia el 1500 después de Cristo, ¿no? Entonces, se van a caracterizar principalmente por ser una cultura maicera, ¿no? Se van a encargar de los cultivos del maíz y de la papa, ¿no? La población, pues, obviamente va a aumentar. Ya se empieza a hablar de una organización política basada, pues, en lo que nosotros conocemos como el cacicazgo, ¿no? O la reunión de varias aldeas bajo la figura del cacique, ¿no? Además va a surgir la metalurgia, ¿no? Es decir, la forma de transformar el metal, ¿no? Para, pues, bienes de uso y de consumo diario, ¿no? También vamos a tener el intercambio, el tan famosísimo trueque, y vamos a tener también el desarrollo artístico asociado, pues, al culto religioso, ¿no? Las principales culturas de este periodo formativo medio pues, son la Calima, la Quimbaya, la San Agustín y la Tierra de, ¿vale? Formativo superior, vamos a tener del 1500 al 1600 después de Cristo, ¿no? Fue una época de gran desarrollo, ¿no? Para los grandes pueblos como los muiscas y los taironas en el ámbito político-social, establecieron las confederaciones o las uniones de cacicazgos, ¿no? Y su sociedad se organizó pues jerárquicamente. Van a construir grandes aldeas, centros ceremoniales, ¿no? El desarrollo de producción agrícola como terrazas, canales de riego de abono. Y este periodo fue truncado por la conquista española. Creo que cuando hablo de que fue truncado, respondo a la pregunta que había en el chat del por qué en Colombia no hubo un imperio así tan grande como tal. Porque Colombia como territorio en un inicio fue un territorio para nómadas, es decir, era un territorio de traspaso que había entre América Central, América Insular, es decir, todas las islas de la parte del Caribe, ¿no? Y pues el cono sur. Hasta ahora se estaba consolidando, digamos que las organizaciones jerárquicas para dar paso a un posible imperio, pero pues eso fue truncado con la conquista de los españoles aquí. Por eso es que no podemos hablar aquí hablamos de culturas indígenas, porque habían demasiadas, pero no se puede hablar de una unidad, como si hubo, por ejemplo, con los aztecas, con los mayas o con los incas, no, aquí pues eran solo pequeños grupos rezagados, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, dentro del estudio de las culturas indígenas aquí en Colombia, ¿no? Vamos a destacar exactamente pues las familias lingüísticas, ¿no? Más exactamente vamos a distinguir tres. Así es como vamos a estudiar a los indígenas acá en Colombia. Vamos a distinguir a los chipchas, vamos a distinguir a los caribes y vamos a distinguir a los arahuacos. Los chipchas son procedentes de Centroamérica, ¿no? Poblaron la cordillera oriental, la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas zonas de los llanos orientales. Los caribes partieron del norte de Brasil
atravesaron Venezuela y pasaron a las Antillas. Desde allí llegaron a la costa atlántica colombiana y se extendieron al interior del país por el río Magdalena. Básicamente hicieron una vuelta, yo no sé si llamarle eso la vuelta del búho. Básicamente hicieron eso. Se dirigieron por Brasil, pasaron a Venezuela, subieron acá a las Antillas y bajaron. Se hicieron así. ¿Listo? Para que pues lo tengamos claro dentro de un contexto geográfico. Y los arawaks ingresaron también por al territorio colombiano, por el río Orinoco, ¿no? Provenientes de Brasil, Venezuela y Guyana. Se dispersaron, ¿no? Por las selvas del sur del país y el norte y llegaron hasta La Guajira, ¿vale? Gracias a eso, vamos a hablar, esta es una tabla tomada del DANE del año 2015. Estas son, según las zonas territoriales, la cantidad de pueblos indígenas o etnias que se mantienen hoy con vida y que son descendientes de estas tres familias lingüísticas que les acabé de hablar: chibchas, caribes y arawak. Entonces, en el norte, en el Atlántico, el Cesar, la Guajira, Magdalena y el Sucre, vamos a encontrar a estos pueblos de acá, ¿no? En el noroccidental vamos a encontrar en Antioquia, Córdoba y Chocó a estos pueblos de acá. En el nororiental, en el Arauca, norte de Santander y Santander, vamos a encontrar a estos pueblos de acá. En el central, es decir, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Amazonas, Guainía y Guaviare, vamos a encontrar a estos pueblos de acá, ¿no? Y vamos entonces a encontrar en el Baupés y en el Bichada, Calda, Risaralda, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca. Yo les coloco esta tabla no porque me interese que ustedes se aprendan esto, porque es que ni yo mismo me lo aprendo. Tengo referentes de muchas de estas culturas porque las he estudiado por aparte, pero no se le haga nada raro que en las preguntas del examen de la Universidad Nacional le salgan una pregunta, y me acuerdo que la vi, por ejemplo, con esta. Le van a decir, dentro del desarrollo económico de los Nukak, tribu descubierta en tal año por tal persona, se puede ver un desarrollo tal. Y, por ejemplo, usted no sabe de dónde son los Nukak. Entonces, de alguna u otra forma, aquí pues esta tabla le va a ayudar a reconocer más o menos qué pueblos son, o bueno, qué culturas indígenas o etnias son que se mantienen hasta el día de hoy vivas y a quién pertenecen. Ya cuando usted los asocia al lugar en donde pertenece, pues usted podrá distinguir las características que tiene, ¿vale? Listo. Luego de eso, vamos a tener aquí, de alguna u otra forma, los viajes de Colón, ¿no? Hechos, pues, desde 1492 hasta 1504, ¿no? Los vamos a tener desde los tres puertos que él partió. Vamos a ver que él llega primero a las islas del Caribe, ¿no? De alguna u otra forma, cuando llegan con esas legiones expedicionarias van a tomar entonces el trabajo de explorar el territorio americano, ¿no? Se van a dirigir entonces no solo a la parte insular, sino también a la parte de Mesoamérica y a la parte de Suramérica. Y a eso es a lo que quería llegar con eso, ¿no? Entonces, la conquista propiamente del territorio parte, ¿no? Exactamente de esos viajes de Colón, ¿no? Más exactamente del viaje, permítamelo, a partir del tercer viaje. A partir del tercer viaje es que empezamos a hablar de la conquista de nuestro territorio colombiano. América se descubrió en 1492, pero no va a ser sino hasta 7 años después que se va a empezar a hablar de la conquista del territorio colombiano, ¿no? Entonces, muchas exploraciones van a ser autorizadas para buscar la tan famosísima leyenda del Dorado. Entonces, en un primer momento, las aspiraciones de conquista del territorio colombiano no surgen por tener que explorar el territorio, no surgen por tener que encontrar nuevos pueblos indígenas, ni por evangelizar a esos pueblos indígenas. Surgen es por la ambición de encontrar oro, de encontrar recursos para darle a la corona española, ¿no? Más adelante se van a constituir empresas. Entonces, ¿eso qué quería decir? Esas empresas
¿no? Eran personas independientes que ya como tenían trazado el curso a América, ¿no? Viajaban de forma independiente o un mecenas, ¿no? Es decir, alguien con plata les decía, vaya, viajen y exploren y saquen, ¿no? Entonces surgen como eso y va a haber como tal una carrera conquistadora por encontrar en Colombia lo que es la ciudad dorada y ese tipo de leyendas que nos cuentan a nosotros, pero pues que muchas veces asumimos que se hacen referencia propiamente al maíz acá en Colombia, o sencillamente sí se asume que pertenecen pues a cosas de oro, o sea, se habla que sí existe, pero pues no sabemos como tal, ¿no? Entonces, en un principio, muchas fracasaron, ¿no? Tanto las que llegaron por La Guajira y Santa Marta como las que intentaron desembarcar en el Darién, ¿no? Entonces, por esta razón, es mucha la lista de conquistadores que llegaron aquí al territorio colombiano. Y aquí, por eso, me tomé el trabajo de mostrarles el mapita y, pues, los viajes de estas personas. No quiero especificar qué hizo cada quien, porque el tiempo no me da. Me gustaría que cada uno de ustedes investigara por aparte. Creo que es más deber suyo, porque hay preguntas que se involucran a estas personas dentro del examen. Entonces no se le gana raro. Por eso las toco, porque sé que van a aparecer, de pronto pueden aparecer, ¿no? Bueno, y no solo aquí, sino también en el examen del ICFES, por si pues, en algún momento lo presentamos. Entonces, la roja pertenece a Alonso de Ojeda, ¿no? Que va de 1499 al 501. Él llega por La Guajira, ¿no? Viaja por toda la zona costera del Mar Caribe, ¿no? Hasta llegar aquí a la parte de lo que era Panamá, ¿no? O lo que es, pues, bueno, básicamente propiamente Santa Marta, Antigua del Darién, así es como se va a conocer el primer lugar en donde, pues, se pisa territorio colombiano, ¿no? Luego Vasco de Núñez de Balboa, en 1513, ¿no? Que va, pues, partir propiamente de San Sebastián de Urabá, va a cruzar, pues, esa Santa María Antigua del Darién, y se va a ir por toda esta partecita de acá, ¿no? Aquí lo muestra gris, va a llegar aquí a las costas del Pacífico colombiano, ¿no? Pedro Arias Dávila, de 1513 a 1519, ¿no? Va a ser muy, muy parecida a la que hizo Alonso de Ojeda, pero este tipo no solo se conforma con llegar a Santa María del Darién, sino que se va a ir hasta Panamá, ¿no? A partir de eso, Pascual de Andagoya, Diego de Almagro y Francisco Pizarro van a rodear o a bordear toda la costa pacífica, ¿no? Van a llegar a Buenaventura, van a llegar aquí a Esmeraldas y pues van a seguir digamos, sus empresas o sus recorridos pues hacia el sur de América y pues obviamente pues van a llegar al Perú, van a llegar a Chile, van a llegar a Argentina, bueno, y así sucesivamente. Luego sigue Pedro Heredia y sus tenientes de 1532 a 1538, ¿no? Que propiamente llegan a Cartagena, ocurren así, llegan aquí a la parte del norte de Santander, luego llegan y van acá, muy cerquitos y hacia Santa Fe, Antioquia, y se establecen acá. Creo que esta zona es muy llegana a la parte del Urabá, entonces se internan ahí. Sebastián de Belalcázar, de 1533 a 1539, como tal, ¿no? Va a tener entonces, va a tener esto, sigue aquí en Esmeraldas, llega a Quito, sube por acá a San Juan del Pasto, Popayán, Neiva y llegan aquí a Santa Fe de Bogotá. Los tenientes de Belalcázar, por otro lado, se van a separar en el 33 y en el 39 y van a subir aquí por Cali, Cartago y van a llegar hasta acá, hasta Santa Fe de Antioquia, ¿vale? Luego sigue Gonzalo Jiménez de Quesada, que pues él parte desde Santa Marta, llega así por el sur, llega a Vélez, Sogamoso, Tunja, va a llegar hasta Neiva, pero se va a centrar propiamente en Santa Fe de Bogotá y ahí, pues, como tal, pues, la va a fundar y demás, pero eso va a ser una disputa entre varios conquistadores. Y luego Nicolás de Federman, que llega acá desde el Caro, cruza acá toda esta parte de Venezuela, los llanos orientales y vuelve y llega hasta Santa Fe de Bogotá. Cuando se encuentra propiamente Nicolás de Federman, Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián del Alcázar, se pelean por quién se va a hacer dueño del territorio, mandan una carta al rey y el rey decide que esas tierras van a ser de Jiménez de Quesada y ahí van a fundar a Bogotá. ¿Listo? Entonces vamos a tener a estos
tres importantes conquistadores, ¿no? Rodrigo de Bastías, que en 1525 llega a la actual Santa Marta, ¿no? Zona ideal para la fundación de la ciudad, por las condiciones de que se permite pues, levantar un puerto, hay mucha vegetación, el suelo les permite construir viviendas, ¿no? El acercamiento entonces entre Bastías y los pobladores de la región en su momento fueron muy difíciles porque no había un canal de comunicación, ¿no? Entonces, pues, se generaron hostilidades que concluyeron con el exterminio de los indígenas pertenecientes, pues, a las culturas más desarrolladas de América, que eran los tairones, ¿no? O sea, culpa de que los tairones no existan en su totalidad, Rodrigo de Bastías. ¿Listo? Arrasó con todo a su paso, no dejó construcción en pie, ¿no? De alguna u otra manera los va a saquear. Y los indígenas que sobrevivieron, pues se tuvieron que acentuar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá no pudieron llegar los invasores por las condiciones climáticas y desconocimiento del territorio. ¿Listo? Pedro Heredia, quien llegó a la actual Cartagena en enero de 1533, ¿no? Tuvo muchos combates con los indígenas que defendían ese territorio, pero básicamente se enfocó más exactamente en construir las ciudades de una manera pues muy organizada, ¿no? Solo estaban acostumbrados los españoles a levantar cosas provisionales y demás, ¿no? Este tipo dijo, yo quiero montar una ciudad ahí, y efectivamente pues la montó, ¿no? De alguna u otra manera, igual que otros, va a expropiar a las personas de esas tierras, los va a saquear, va a exterminar a los pobladores y va a terminar por convertirlos en esclavos, ¿no? Pero de alguna u otra manera, ¿no? Dentro de esos pactos, porque el tipo también era como un poco más pacifista, esos pactos de no agresión nunca sirvieron de nada. Y la historia nos ha enseñado que tratar con misericordia a un indio es evangelizarlo, y no fue así. O sea, de alguna u otra manera no fue así. Esos pueblos, si bien es cierto que se entendieron con él, pues eran en términos de relaciones de señor y vasallo, muy parecido a lo de la Edad Media. Entonces, de alguna otra manera, Pedro Heredia, pese a que los incluyó, por decirlo así, de una manera forzada en su proyecto de crear ciudad, pues terminó de alguna u otra manera expropiándolos de sus costumbres, sus lenguas, sus territorios y demás. Luego vamos a tener a don Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Que pues allá después de haber explorado las costas, ¿no? Va en busca del dorado, entonces emprende una expedición que va a llegar hasta aquí, hasta Boquata y Unza, de lo que se conoce hoy en día como la sabana de Bogotá, que son pues las tierras del Zipa y del Saque. Ahí pues va a encontrar reservas de esmeraldas, oro, sal y tierras fértiles, ¿no? Zipaquirá y pues bueno, todos los pueblos limítrofes de la sabana de Bogotá, ahí es donde él va a llegar como tal, ¿no? Al momento de su llegada, la zona era una confederación indígena con caciques mayores y caciques menores, en donde ninguna comunidad dominaba sobre la otra, era muy equitativo. Entonces, ante la llegada de los invasores, esta confederación va a organizar ejércitos, pero pues no le va a poder hacer frente al avance militar y armamentístico que van a tener los conquistadores. Se van a rendir de alguna u otra manera, ¿no? Y van a prestar su ayuda a Gonzalo Jiménez de Quesada para, pues, ¿cómo decirlo? Reconocimiento del territorio y sus recursos, ¿no? Pero de alguna u otra forma no fue tan violento. Si bien es cierto que los esclavizó con la excusa de que pues iban a ser independientes y demás, pues propiamente los va a obligar, ¿no? A que trabajen en las minas, que eso los va a desgastar, ¿no? Y pues gran parte de la población de esos españoles esclavizantes, ante la población esclavizada de esos indígenas acá en la sabana de Bogotá, pues va a contribuir a la población o al mestizaje, mejor dicho, ¿no? Entonces, van a tener que mezclar su sangre no solo entre indígenas, ¿no? Sino también entre españoles e indígenas, ¿no? Había una cosa que decía que antes de poder acceder canalmente a
a su víctima. El español tenía que hacer una especie como de evangelización, o sea, tenía que bautizar al indígena para poder acceder violenta, carnalmente ante él, pero pues había muchos que no respetaban eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí este fue un pequeño abrebocas de lo que son los inicios de Colombia, desde las primeras poblaciones hasta pues, los conquistadores. Ya en la próxima sesión pues vamos a ver propiamente lo que es colonia, la colonia como tal, movimientos de independencia, y pues vamos a pegar un salto abismal para hablar de bueno, esa historia que a algunos les parece aburrida, porque a mí me gusta, que es la creación de los primeros partidos políticos, conservador y liberal, guerra de los 1000 días, separación de Panamá, y bueno, vamos a procurar llegar hasta los 80 con el narcotráfico y esas cosas, pero pues igual, se nos escapan muchas cosas. Luego de que veamos eso, voy a hacer otro compendio de preguntas, pero esta vez de solo Colombia. No, la idea no es que me las respondan ni me envíen las respuestas, es que ustedes los hagan por aparte. Y pues hablaré con David si se puede sacar una sesión extraordinaria, obviamente con el apoyo de ustedes, que ustedes me digan qué día y a qué horas, que les quede fácil, yo con mucho gusto pues puedo acceder y podría socializar esas preguntas pues con base a esta información. Obviamente pues procuraré enviarles esta presentación, unos videos que me han dicho, el libro que les recomendé, no está en PDF, pero pues por si en algún momento quieren saber más de historia de Colombia, ahí lo pueden encontrar. Igual hay muchísimos libros de historia de Colombia, entonces no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, listo, muchachos. Uy, apenas, 1:31. Eso era todo lo que tenía pues para compartirles el día de hoy. Sé que es muy largo, entonces, Camilo, sí, dígame, David. muchas gracias primero y quería comentarle, ¿no se puede programar el sábado Sí. la sesión extraordinaria? ¿El sábado que viene? No, porque el próximo domingo tiene nuevamente clase, sería de este sábado en 15. Ah, sí podría. De hecho, me daría tiempo entonces para explicar con ellos, dejar el compendio de preguntas de historia de Colombia y adelantar pues un poquito el tema. Sí, se podría el sábado. Sí, se podría después de, como estoy trabajando pre-IPETS de 9 a 11, no sé, de 11:30 a 1:30, ¿estaría bien? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Aquí gente que me dice que por la mañana. Bueno, lo estamos hablando, estamos discutiendo. Sí, ahí lo discutimos, se les avisará con tiempo.